Cuando murió mi abuelo, pensé que se había tardado. No me malinterpreten. Fue una tragedia, pero no fue exactamente inesperado. Era un hombre mayor, medio ido de la cabeza, que vivía solo en una casa a casi 50 kilómetros del pueblo más cercano. Cuando llegó la noticia de que alguien lo había encontrado en su casa, muerto desde hacía al menos 2 semanas, me entristecí, pero no me sorprendí. Como acababa de licenciarme de Humanidades en la Universidad de Oklahoma, por un tiempo, me planteé la idea de mudarme a su antigua casa. Mis padres no la querían. Tampoco querían rentarla, y era más bonita de lo que yo podría permitirme durante años. Finalmente, en abril de este año, me tragué mis miedos y me mudé ahí. Mi hermano Ben decidió venir conmigo, ya que acababa de tener una muy mala ruptura con su novia. Necesitaba un lugar donde quedarse unos meses hasta que pudiera recuperarse. La vieja casa era lo bastante grande para que me hubiera sentido culpable por negarme. Antes de que nuestro abuelo empezara a perder la cabeza, tenía bastante dinero. Nunca le vi mucho de grande, ya que vivía a unos cientos de kilómetros al sur de nosotros, en el este de Texas. Aún así, recuerdo los regalos que nos compraba por Navidad, cumpleaños y demás. Normalmente eran mucho mejores de lo que nuestros padres podían permitirse. Cuando compré mi primer auto, se comprometió a pagar la mitad, siempre y cuando no fuera un quemador de arroz, como él decía. Nadie diría que era un viejo perfecto, o que no tuvimos nuestras peleas, pero me ayudó a comprar una F-150 nueva, así que es bastante obvio que al menos se preocupaba por nosotros. El día en que me mudé, pensé que esta casa era solamente un último regalo de cumpleaños. Era unos meses adelantado y en un lugar un poco inoportuno, pero ni siquiera necesitaba mucho trabajo. El dormitorio de arriba había sido completamente arrasado por el departamento de policía de Pinos Pálidos por razones en las que no quería pensar. Pero aparte de eso, era muy bonito. Nuestra primera noche ahí, Ben y yo arrastramos nuestros colchones, un televisor y mi viejo Xbox 360. Nos quedamos hasta tarde esa noche desordenando todo. Esa noche estuvimos hasta tarde jugando porque ninguno de los dos quería irse a dormir. Cuando terminamos con el juego de carreras, que era lo único en lo que ambos estábamos de acuerdo, nos sentamos a hablar un rato sobre cómo nos había ido en la vida después de que nos habíamos mudado de casa. Prácticamente, el único tema que nunca abordamos fue la razón por la que nuestro abuelo había muerto. Había sido un anciano brillante, incluso con sus problemas. Director de una empresa de software antes de su jubilación. Solo en los últimos meses había empezado a mostrar signos de senilidad y había ido hacia abajo rápidamente. Un mes antes del final, había llamado a casa hablando del pasado y de ver al diablo bajo un manzano cuando era niño. Después de eso, no volvió a ponerse en contacto con nosotros ni con nadie. Se desmayó por deshidratación tras, al parecer, activar todos los circuitos de su casa y llegar a un punto en el que agua no podía bombear. Como mínimo, era inquietante pensar en ello. Tal vez soñé con él esa primera noche y tal vez no. Ya no estoy seguro. Sin embargo, sé que lo hice varias de las noches siguientes. Pasó de ser el anciano que recuerdo a ser un cadáver seco ante mis ojos en aquellos sueños. Era como ver a alguien momificarse. Estoy seguro de que se debía a mis propios temores de aquel entonces, ya que acababa de superar un leve susto de cáncer. Tenía un carácter nervioso y el hallazgo de un misterioso bulto en la pierna no había ayudado a nada. Al día siguiente, tuviera uno de estos sueños o no, empezamos a traer más cosas. No había muchas cosas mías, ya que llevaba 4 años viviendo en un dormitorio. Ben metió 2 computadoras, varios estantes llenos de libros de bolsillo, por alguna razón, una caminadora. Al final, parecía que era él quien vivía ahí y yo solo era el invitado. Más tarde, fuimos a la ciudad a comprar comida, un paquete de 12 de Pepsi y otro de 6 de cervezas. Fue al llegar esa mañana cuando me di cuenta de que había algo raro en aquella casa. Entramos en el camino de entrada
Salimos del Mazda de mi hermano y estábamos a medio camino de la casa cuando me di cuenta por primera vez que los pájaros no estaban cantando. Detrás de la casa había un campo abierto que se adentraba unos cientos de metros en el bosque. Normalmente habría esperado oír algo de vida salvaje, pero nada se movía detrás de la línea de los árboles. Le comenté a Ben el inquietante silencio y bromeó diciendo que tal vez el Slenderman había robado a todos los pájaros. Honestamente, la broma era aún más débil de lo que debería haber sido. Ben también había notado que el silencio era más profundo que el día anterior. Esa noche nos quedamos sentados, pero Ben sacó uno de sus libros de textos sobre la democracia europea, así que me quedé solo jugando Halo. Apagué el volumen una vez que Ben se hubo ido a dormir a su habitación y escuché el sonido de los grillos. No se veía nada. Abrí la ventana y miré hacia el campo, donde las luciérnagas habían estado parpadeando normalmente en esta época del año. Solo la oscuridad de las estrellas saludaron a mis ojos vagabundos. Esa noche me fui a dormir y sé que tuve uno de esos sueños. Las semanas siguientes estuvieron bien. Preparamos todo. Limpiamos todo lo que había que limpiar en la casa y descubrimos una caja con cosas viejas de mi abuela en el ático. La mayoría eran cosas del tiempo que pasó en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas su colección de medallas. Una de ellas era un corazón púrpura. Quería a aquel viejo, aunque no siempre lo pareciera. A veces tenía una forma rara de expresarlo, pero realmente me importaba. Fue a mediados de mayo cuando empezamos a tener verdaderos problemas. Recuerdo que Ben dijo que creía haber visto un venado albino en el bosque. Aquella tarde se sentó en el porche trasero a observar el bosque, pero nada se movía. Cuando empezó a oscurecer, empezó a soplar una brisa del sureste, procediente del lejano Golfo de México. Pensé que tal vez había visto algo, una fracción de segundo, entre la maleza cerca del nivel del suelo, pero no parecía un venado. Convencí a Ben de que me siguiera a casa, y esa noche dormí mal. Algo de lo que había visto me obsesionaba, aunque aún no sabía qué era. A la mañana siguiente tuvimos que hacer otro viaje a la ciudad. Esta vez no era para comprar provisiones, sino para ver una película de la que Ben llevaba semanas hablando. Por ende, llegamos a casa muy tarde por la noche. Nos estaba esperando en la entrada. Solo lo vi un segundo antes de que se apagaran las luces de mi camioneta, pero podría haber dibujado bocetos policiales para el resto de mi vida a partir de aquella cosa. Parecía un ser humano, pero medía casi 2,5 metros. Tenía la piel estirada sobre los huesos y los músculos y parecía delgado, paradójicamente demacrado y a la vez terriblemente fuerte. El pelo de la cabeza era fino y desgreñado, y sus ojos eran huecos y negros. Aún no le había visto las garras que estaban ocultas por la parte delantera de mi camioneta, pero podía ver de los dientes, y son lo que más recuerdo de esta cosa. Tenía la boca abierta, como desencajada, y estaba llena de cuchillos. Cuando se apagaron las luces, Ben me miró, y en la penumbra pude ver la expresión de puro terror en su rostro. La cosa seguía siendo visible en la oscuridad exterior, una sombra más oscura que la noche. Ambos nos miramos fijamente y parecían no querer hacer ningún movimiento. No sé qué hora era, pero no podía ver mi reloj y lo más probable es que no funcionara. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en horas, se hizo evidente que aquella cosa estaba ahí por alguna razón que no era jugar con nosotros. De algún modo, no podía vernos. Cuando la mañana empezó a ponerse roja en el horizonte detrás de la casa, temí que su visión mejorara, pero seguía ahí de pie. Con mejor luz, pude ver que Ben estaba llorando. Las lágrimas corrían por su cara mientras aquella cosa nos miraba fijamente, inmóvil y hambrienta. Recordé entonces haber visto una película cuando era más joven, Parque Jurásico. El T-Rex de esa película se quedaba quieto cuando su presa no se movía, contando con que se movieran antes que él, porque su cerebro no estaba preparado para ver nada que no fuera movimiento.
Puede que el verdadero T-Rex no fuera así, pero con el amanecer del día me di cuenta de que esta cosa probablemente lo era. Me di cuenta de que por eso mi abuelo había muerto deshidratado en su propia casa. Esta cosa había causado el corte de energía. Había provocado un cortocircuito en el fusible y luego simplemente lo había esperado. Más arriba, el sol se elevó en el cielo. Ben y yo estuvimos sentados solos en aquel camión con el observador mirándonos fijamente durante casi 4 horas más. Mientras la temperatura en el interior del camión empezaba a subir, sin electricidad, el aire acondicionado no funcionaba y las ventanillas eléctricas no bajaban, aunque yo no confiaba en ellas. Eran las 11 de la mañana cuando Ben me miró, sacudió la cabeza y abrió ligeramente la puerta. Me quedé mirando aterrorizado, pero Ben se dio la vuelta hacia la puerta, la abrió lentamente y salió. Vi cómo cerraba la puerta y la cosa movía la cabeza hacia él. Sin embargo, no parecía darse cuenta de dónde estaba. Ben caminó hacia adelante, cada movimiento cuidadoso y medido. Estaba a menos de 1 metro de la cosa, y la cosa percibió el movimiento suficiente para girar la cabeza hacia él. Vi cómo pasaba a su lado, la cosa inmóvil y casi sin ver. Realmente pensé que Ben iba a llegar a la casa. Pero entonces pisó una rama. Tuve que hacer todo lo posible para no gritar al ver cómo la cosa recorría la corta distancia que lo separaba de él en un salto y lo tiraba al suelo. Entonces aparecieron sus garras, feroces cuchillas de obsidiana. Ben gritó y oí a aquella cosa aullar como un lobo del infierno. Fue al anochecer cuando por fin volví a ser consciente del mundo. Cuando lo hice, me di cuenta de algo. Mi camioneta estaba en marcha. Puse la marcha atrás lo más rápido que pude y salí por el largo camino de la casa de mi abuelo. 2 años después, todo el mundo piensa que lo mató un oso. No paran de decirme que lo que vi realmente no fue lo que pasó, que simplemente confundí a un animal común con un monstruo. Pero siempre recordaré cuando esa cosa me miró por última vez. No creo que pueda olvidar nunca lo que vive detrás de la línea de los árboles. Está llamando la Charlie 31 Yankee América. Canadá, número 3 y número 1. Acaban de escuchar Detrás de la línea de los árboles, un archivo compartido por Dr. Malpractice. Corto pero le da al grano. La criatura es interesante por su debilidad ante el movimiento y su aparente capacidad para deshabilitar los aparatos electrónicos a su alrededor. Yo pensé que con la mañana y la luz huiría, pero fue una horrible sorpresa ver que no le afectaba en nada. Tengan cuidado con esas propiedades en las que el habitante previo murió. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.